pues ya estamos aquí, Camilo, un viernes más para terminar tanto el día de hoy como la semana. Pero no terminamos tema porque seguimos con el de la semana anterior. Exactamente, porque es que, retomando un poquito las ideas del programa anterior, pues una de las razones de volver a hablar del COVID prolongado es que es una enfermedad, porque ya está por fin reconocida como una enfermedad, que avanza, aumenta, pero tú dices, bueno, aunque no sean tantos los pacientes, que sí que lo son, porque un 10% de la población es mucha gente. Si estamos hablando de España, podríamos estar hablando de que pueden ser unos 4 millones de personas que sufren este tipo de problemas. Son muchísimos. Si no es por lo que va a alterar tu vida, alterar tus condiciones de trabajo, ¿sí? Y que el problema es que estamos casi en el mismo punto que hace 4 años. Uh-huh. Es decir, sabemos que está, que eso fue el primer problema. Estos fueron como los fantasmas. Sí. ¿Existen o no existen los fantasmas? Bueno, sí existen los fantasmas. ¿Sí? Entonces, sabemos que está. Sabemos que presenta una serie de síntomas, digamos, primordiales, pero que la lista de síntomas es enorme, hasta 200 síntomas. Sabemos que no es que afecte a un determinado órgano, sino que es capaz de afectar todos los órganos, aunque con cierta predilección por algunos. Uh-huh. ¿Sí? Pero no sabemos por qué. El problema es que cada día sabemos una gotica más que lo del día anterior. Y esa gotica, pues van, tú sabes que las cosas gota a gota van más lentas. Sí. Y entonces ese es el problema. El problema también está en que, ya lo hemos dicho, no existe una prueba terapéutica, lo que en medicina se llama la prueba Gold. Uh-huh. Es decir, tú haces esto y ya está hecho el diagnóstico. No. De momento sigue siendo un diagnóstico de descarte. Entonces, eso se traduce en que para muchísimos pacientes que están sufriendo esta enfermedad o que por alguna razón les afecta su vida, de aquí a que lleguen al diagnóstico de descarte va a pasar mucho tiempo. Y ahí es donde viene la otra pata que le cogea al gato, y es que, bueno, llegan y te dicen, vale, perfecto, pues tú lo que tienes es un COVID persistente, prolongado, long COVID, o lo que tú quieras llamarlo, uh-huh. Porque ahora como tiene varios nombres, sí. Pero todos en el fondo dicen lo mismo. Lo mismo. ¿Sí? Es que no vamos a poder hacer prácticamente nada. ¿Sí? Te vamos a dar 3, 4 cositas, a ver si con eso logramos que no vaya a más, uh-huh. ¿Sí? Que muchas veces no. Y vamos a intentar de que te pongan lo mejor posible para que tus próximos 20 o 30 años de vida, ¿sí? Los lleves con el menor sufrimiento posible. Sin embargo, sabemos que hay ciertos órganos que tienen, por el cual el COVID tiene una cierta predilección. Uh-huh. ¿Sí? Sabemos que la vía respiratoria, el pulmón, se afecta con más frecuencia, que la parte neurológica, sobre todo el cerebro, se afecta con más frecuencia, que los problemas articulares y o musculares se afectan con más frecuencia, pero que podemos encontrar síntomas prácticamente en cualquier parte del cuerpo. Podemos tener alteraciones hepáticas, renales, respiratorias, digestivas. Por ejemplo, entre las cosas que de esas gotas que sabemos ahora, sabemos que hay una alteración de la microbiota que va, porque las bacterias que tienes en el intestino se van a afectar por el COVID. Uh-huh. Eso no lo sabemos. Claro. Sabemos que aparece. ¿Sí? Y que eso va a producir una cantidad de problemas de tipo intestinal. ¿Sí? Entonces puedes tener retorcijones, meteorismo, diarreitas, cosas por el estilo que tú dices, pero bueno, ¿y ahora qué? ¿Por qué? Claro. ¿Y ahora qué? Pues sabemos que está por la microbiota. De pronto puede resultar que haciendo un trasplante de microbiota, como alguna vez lo comentamos, sí, ¿sí? Es decir, de esas capsulitas tan agradables de mierda. Que parece broma, pero que no parece lo broma, es. pero es exactamente eso, ¿no? Y que además va a requerir de donantes. Oye, que vaya tela. Sí, para que tu microbiota se parezca a la del resto de tu comunidad inmediata. Sí. Si no, entonces no vamos a tener un éxito bueno. Pues yo creo que ahí habría que disimularlo, como cuando le vas a dar una pastilla al perro y no quiere y se la tienes que meter en una salchicha. Yo creo que más o menos con nosotros sería igual. Entonces eso, también sabemos, por ejemplo, que hay una serie de fenómenos que desencadenan episodios
ya conocidos y que pueden ayudar a explicar el problema. Sabemos, por ejemplo, que hay una alteración en la cadena de coagulación, que hay un proceso de inflamatorio generalizado, que las dos cosas están relacionadas, aunque no sabemos exactamente cómo, pero sí que la una afecta a la otra. Cuanto más problema inflamatorio tienes, más alteración de la cadena de coagulación, con lo cual vas a producir microinflamaciones por todo el organismo, pero en esos órganos diana principales que hemos mencionado, que se van a traducir también en microtromboembolismos, ¿sí? En esos órganos principalmente. Y que de alguna forma eso puede explicar también que en el pulmón haya un endurecimiento del pulmón de manera general, o en el cerebro un aumento de la permeabilidad de la barrera hematocefálica, que va a ayudar a que esos componentes inflamatorios pasen al cerebro y produzcan unas formas de encefalitis local, regional, que puede explicar hasta cierto punto las alteraciones de esos síntomas, sobre todo esos síntomas de cognitivos que son tan agobiantes para todo el mundo. También sabemos, ¿sí?, que hay una carga genética, ¿sí?, pero esa carga genética es de susceptibilidad. Si tú posees ese gen, tienes más probabilidades de que de alguna manera desarrolles el COVID prolongado, o que ese COVID prolongado sea más severo. Y también sabemos que la intensidad con la que has vivido la enfermedad va a ser un determinante para que después tengas o no tengas ese COVID prolongado. Sí. También sabemos que esas teorías iniciales de que esto solo va a durar 120 días, mentira, solo 180, no, mentiras, 365 días, y no, ya no son válidas. No sabemos cuánto va a durar. Hay un pequeño porcentaje que sí tiene una duración temporal, pero que puede ser variable entre 180 días y un año, ¿sí? Sí. Y mejoran, pero la gran mayoría van a seguir con un tratamiento ese. Entonces eso llega y dice, pero bueno, eso a mí como persona o como médico, ¿cómo me ayuda? Entonces, en un hospital en Barcelona, que ahorita no me acuerdo cuál es porque no tuve la oportunidad, la inteligencia de apuntarlo en el papelito, hicieron un estudio clínico, solamente de clínica, para tratar de estudiar cómo se comportaban los pacientes ante la clínica. Y encontraron que hay 3 grandes tipos de pacientes con COVID prolongado, ¿sí? El más frecuente es lo que ellos llaman el primer subtipo, que se llama el neuromuscular leve. Es decir, son pacientes que tienen síntomas neurológicos y moderados síntomas respiratorios, pero básicamente lo que tienen son síntomas cutáneos, músculos esqueléticos y sensoriales. Eso para efectos prácticos, ¿en qué se parece? Pues que puede estar un poquito, como dicen en mi tierrita, apendejado, sí, apelotardado, pero no gran cosa, ¿sí? Pero que vas a tener un poquito de fatiga, pero tampoco nada del otro mundo, ¿sí? Pero básicamente estás con pica pica, con brotecitos, ¿sí?, con dolores musculares o articulares y con una alteración de la sensibilidad o de la motilidad fina, ¿sí? Haz de cuenta, si tú fueras relojero y cogieras esas pincitas para tratar de poner esa piecita en su sitio, sí, se te va a caer 20 veces antes de que la pospones. ¿Sí? El segundo tipo, que es una cantidad intermedia, no es ni la que más ni la que menos, una cantidad intermedia, ¿sí?, tienen mayor prevalencia de síntomas respiratorios, ¿sí? Y entonces eso también va a producir otros síntomas adicionales, como una sensación de fatiga, de debilidad, un trastorno cognitivo más severo, y eso lo llamaron los pacientes con un trastorno respiratorio leve a moderado. Sí. Y el tercer subtipo, que es el segundo más frecuente, pues tiene una alta prevalencia de síntomas psicológicos, neurológicos y respiratorios. ¿Sí? Es decir, tiene la tríada completica. Tienes un trastorno cognitivo severo, tienes un trastorno respiratorio severo y tienes un trastorno psicológico severo. ¿Sí? Entonces, eso se traduce a que puede ser un paciente que tenga un trastorno multiorgánico. Es decir, todo el cuerpo está enfermo. No sí, solamente los de los 3 síntomas principales, sino todo el cuerpo está enfermo, y por eso lo han denominado el paciente grave multiorgánico. Claro, normal. Exacto. Es el más preocupante de todos porque son los segundos más frecuentes, pero son los que aparentemente lo van a tener toda la vida, con posibilidad de empeoramiento a través del largo del tiempo.
Entonces, esa es una parte muy importante. Pepe. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. ¿Cómo nos corta el rollo este Pepe? ¿Verdad? Hasta existe una versión en español cantada por una cantaora. Sí. Con un acento gitano muy bonito, ¿sí? Del sobreviviré. Pues mira, ¿sí? Claro, sí que pero claro, canción... es que el punto de traer esta canción es que es a ver cómo coño sobrevives a todo este tipo de cosas, ¿sí? Porque mira, el tratamiento es muy difuso. Al no haber un cuadro clínico general que tú puedas decir, te doy esto y vas a mejorar, te doy esto otro y vas a mejorar, o te hago esto y vas a mejorar. Nos hemos quedado, y me perdonan los que creen en el dios de la fibromialgia, ¿sí? Pues se han quedado en que, hombre, si la única manera de darte esto es analgésicos y antiinflamatorios, a ver si mejoras. Ejercicios mentales para que no se te jorobe más la cabecita. Ejercicios físicos, ¿sí? Para que puedas mantenerte en forma y de esa manera responder mejor. Rehabilitación psicológica, mental y física para que puedas seguir funcionando. Claro. ¿Sí? Y ese en sí mismo es básicamente lo que vamos a tener como tratamiento, ¿sí? Ahora, sí que al saber todas estas perlas, sabemos que hay un problema inflamatorio. Pues sí que se pueden utilizar algunos antiinflamatorios con más éxito, pero en principio, cualquiera que te digan, esto es la maravilla, esto funciona genial, mentira. De momento no lo sabemos. Sabemos sí que el dar las microdosis de aspirina ayudan a ¿qué? No a que tengas más o menos microtrombos, sino a que esos microtrombos no se desplacen y produzcan enfermedad. ¿Sí? Porque tú imagínate, una cosa es que de pronto tú tengas tu cerebrito funcionar genial y de pronto llegó algo y te tapó una arterita aquí. Y entonces cuando comienzas tú a gaguear, ¿no? Y ahí te quedaste con un síntoma neurológico específico que no sabes después cómo solucionarlo. Mira, eso me recuerda cuando mi madre hizo un microtrombo en el póntico cerebeloso, ¿no? Y quedó con un estrabismo así, se le iba al ojo así. Pobrecita ella. Yo me burlaba mucho de ella con eso, pero... y eso que era tu madre, menos mal, ¿eh? Bueno, pues había confianza, ¿no? La otra es que, por ejemplo, también eso de la aspirinita y todo eso, pues funciona mucho, por ejemplo, para prevenir que esos microtrombos y ese endurecimiento pulmonar ayude. Por eso es que algunos grupos de sociedades médicas están instando a que todo paciente que tenga este tipo de síntoma se le haga un TAC de tórax para poder hacer una evaluación real del trastorno pulmonar que tiene el paciente y de esa manera intentar prevenir o prever qué terapia le vamos a poner. ¿Sí? Porque algunos pacientes responden a los antiinflamatorios inhalados, otros responden a los broncodilatadores inhalados, otros responden a los esteroides puestos y otros van a necesitar directamente oxígeno. Sí. ¿Sí? Entonces eso también. También con la perlita esa que hablábamos de lo de... que habíamos encontrado que había unos pacientes que producían unos anticuerpos de tipo N y de anticuerpos de tipo G a las porciones Spike y RBD del virus, ¿sí? Y del receptor en la célula, pues eso puede hacer que al contabilizar los niveles de este tipo de anticuerpos nos ayude a ver si tienes un COVID prolongado o nos ayude a determinar la intensidad de la enfermedad, para que de esa manera se puedan estratificar los pacientes en tienes un COVID prolongado leve, moderado, severo, estás re jodido, ¿sí? O ver si se pueden utilizar terapias antivirales que puedan inhibir la acción del virus para que no siga produciendo más enfermedad celular. Porque una de las cosas que se ha visto es que también esto es como un escalar.
Sí. Vamos subiendo, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, se va produciendo más fenómeno inflamatorio mediado por la presencia del virus en el cuerpo. Entonces, si podemos reducir la carga viral o la acción del virus sobre las células, probablemente logremos o ralentizar o detener, pero y tal vez, si somos tan afortunados, revertir muchos de estos síntomas, ¿sí? Hablan algunos también que ese mismo proceso de detectar estas acciones inmunitarias contra esas dos regiones antigénicas del virus podría dar a la posición de mejorar la vacuna y hacer una vacuna específica. ¿Sí? Y también sabemos que si podemos medir ese gen, el FPOX, ¿sí?, presente, podemos saber, ¿lo vas a hacer? ¿Vas a tener esta enfermedad o no la vas a tener esta enfermedad? De resto, sí, olvidaba, para los que tienen el trastorno cognitivo, parece ser que la neuromodulación transcraneal, Sí. eso es palabrota genial, Sí, pero en principio, si lo viste en los noticieros hace unos días, un chino hizo lo mismo, le mandó dosis de ondas de ultrasonidos de muy baja frecuencia, de una frecuencia muy estrecha, a su madre, y por otra razón, y resultó que le ayudó a mejorarse del Alzheimer y de los trastornos cognitivos. Mira. ¿Sí? Entonces parece ser que puede ser eso, que ultrasonidos de muy baja frecuencia pueden producir una modulación de estimulación que pueden ayudar a mejorar los trastornos cognitivos en este tipo de problema. Lo que se ha visto sí es que reducen la sensación de fatiga y reducen la sensación de nube. Sí. ¿Sí? Pero bueno, son progresos que podemos ir haciendo y con el tiempo iremos. Pero lo que sí es importante, pienso yo, es que pensemos en la enfermedad, no solo como pacientes, sino como médicos, para que cuantos más pacientes podamos diagnosticar, más rápidamente podremos tratarle de ayudar en lo que se vaya pudiendo. Efectivamente. Pues nada, terminamos tema de COVID persistente, prolongado, como tienen mis nombres, pues que cada uno llame como quiera. Y ya nos vemos, como siempre, la semana que viene para volver a cerrar otra semana. Además, el viernes que viene hay que darle una vuelta a esto, Camilo, porque el sábado es San Valentín. ¡Ay, madre San del amor Valentín. hermoso! Entonces, para aquellos enamorados que nos vean y nos escuchen, pues que estén atentos. Bueno, podemos revivir un programa, como decimos, a ver qué es el amor. Por ejemplo. La bioquímica del amor. Me parece muy bien, así que nada. Acuérdate, algunos psiquiatras y neurólogos opinan que estar enamorado es un estado psicótico. Y me lo creo, completamente. Pero bueno, ya veremos a ver con qué nos sorprende la semana que viene. Nosotros les dejamos ya para que tengan un buen fin de semana y como siempre volvemos el lunes a las 12:20 aquí en Onda Cero Puerto Llano.